Ahí está. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Carlos, Dios. ¿cómo ¿Tú? están? Ay, pastor, ¿cómo estamos? Buenas noches. Bien, buenas noches. ¿A todos listos, Pati? Tenía rato que no te conectabas, ¿verdad? Bueno, para que veas que sí, sí las extrañamos. Pepe, ¿ya listo para el domingo? Sí, para el domingo y para ahorita y para mañana y pasado. Bueno, toda la semana. Qué bien. Bueno, pues ya estamos conectados bastante. Vamos a iniciar, vamos a orar. Siempre oramos para iniciar. Vamos a darle gracias a Dios por este día y por el estudio del día de hoy. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, te damos infinitas gracias, Dios, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Dios, porque la obra que empezaste con cada uno de nosotros, Señor, eres fiel para terminarla. Sabemos que sigues trabajando con nosotros y que sigues trabajando también a través de nosotros, Padre. Gracias, Dios, porque pones un carbón encendido, Señor, en mi boca, Señor, para que pueda predicar tu palabra con denuedo, Señor. Te doy gracias, Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret, Padre, porque sabemos que tu palabra es eficaz, tu palabra no regresa vacía y tu palabra es prosperada para aquello para lo cual tú la has enviado. Te damos gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy es libre. Dice la Biblia, permanezcan libres, dice en Gálatas, creo que es 5:1. Gálatas 5:1 dice, permanezcan libres en la libertad con la que Cristo les hizo libres y no estén otra vez sujetos bajo el yugo de esclavitud. ¿Qué dice? Dice ahí, que permanezcamos libres. Dios nos ha hecho libres. Hay una libertad que ya tenemos. Pero esa libertad, ¿cómo decirlo? Es como en dos sentidos. Tenemos un libre albedrío, una libertad para escoger. De hecho, dice en, ¿cómo se llama? Deuteronomio, capítulo 30, verso 19, dice, a los cielos y la tierra llamo por testigos hoy contra ustedes, que les he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escojo pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué pasa? Cuando nosotros escogemos la maldición, pues que vamos a recoger. Cuando escogemos bendición, pues vamos a recoger bendición. Entonces, a veces nos quejamos, ¿no? Por cómo nos están yendo las cosas. Eh, Siempre que traigo un tema, me gusta traer las definiciones de diccionario, porque a veces, ¿cómo se llama? Pues como que no las tenemos muy claras, ¿no? Yo les decía, porque también me he fijado en eso, ¿no? Que mucha gente oye una palabra y cuando no sabe el significado, pues le suena esto o aquello y dan sus propios significados. Entonces, según Salvat Editores, trae 6 acepciones de lo que es libre. Dice en la primera es que puede obrar según su voluntad, pero es responsable de ella. O sea, no nada más es hago lo que se me da la gana y ya, sino que yo tengo que responder por mis actos y por mis decisiones. Y esa parte a veces como que no la tomamos muy en cuenta, ¿no? La segunda parte. Sí, todo el mundo queremos hacer lo que bien nos parezca, pero a veces nos olvidamos que hay una consecuencia para todo. Dice la Biblia en Gálatas 6:7, dice, de Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará, ¿sí? Todo lo que tú hagas tiene una consecuencia en esta vida. Todo lo que hagamos. Si tú arrojas una pelota en la pared, la pelota va a rebotar y no te puedes enojar con Dios por decir, oye, ¿por qué me rebotó la pelota? ¿Por qué me pegó la pelota? Pues si Dios, si tú la aventaste, tú metiste las manos al fuego y ahora te estás quejando porque te quemaste, pues, o sea, es ilógico, ¿no? Este, Tenemos algo que la verdad ha sido un malentendido que se llama la gracia. Y de hecho, Pedro en una de sus cartas, hablando de la gracia
que predicaba Pablo, porque el que más predicaba gracia era Pablo, dice Pedro sobre la gracia, dice, son cosas difíciles de entender, dice que predica nuestro hermano Pablo, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Entonces, ¿quién tuerce la gracia? Los indoctos, los que no tienen doctrina, los que no tienen la doctrina bien fundamentada, ¿sí? Y la gente inconstante, ¿sí? Entonces, la gracia no es un permiso para pecar, o sea, sí, todo nos ha sido dado por gracia, el amor de Dios nadie lo va a quitar de nosotros, Dios nos ha perdonado absolutamente de todo, y sí, eso es efectivo, eso es real, Dios me dio un perdón eterno, Dios, o sea, Dios ya no me va a reclamar nada, pero todo lo que yo haga tiene una consecuencia, todo lo que siembre voy a cosechar, y ahí ya no tiene que ver Dios en el asunto, ahí tiene que ver mi forma de vida. Me platicaba una persona, no, dice, voy a hacer ¿cómo se llama? Romper maldiciones allá en la iglesia, y ¿cómo ves? Pues no dice la Biblia que toda maldición ha sido clavada en la cruz. Dice, entonces, ¿por qué le va mal a la gente? Pues por sus decisiones, o sea, no son maldiciones, son decisiones. Tomas buenas decisiones, te va a ir bien, tomas malas decisiones, te va a ir mal, o sea, no hay de otra, ¿sí? Tiene que ver más con tus decisiones que con la bendición de Dios o la maldición, ¿sí? No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con cómo estoy viviendo, cómo estoy actuando, porque tiene que ver eso. Entonces les decía, libre, ¿verdad? Entonces, sí leí todas, dice que puede hablar según su voluntad y es responsable de ella, es la primera acepción. La segunda dice que no es esclavo o no está preso. 3, está como atrevido u osado. 4, exento o privilegiado. 5, exento de daño o peligro. Y 6, dice inocente y sin culpa. Entonces, vamos a ver cada una de esas acepciones y cómo vienen en la Biblia. La primera, pues ya la vimos, ¿no? Que somos responsables de nuestro actuar, que Dios puso el bien y la bendición en la vida, la maldición en la muerte, dice, escoge tú. Y luego termina diciendo, yo te aconsejo que escojas la bendición para que vivas tú y tu familia, o sea, para que vivas. Jesús decía, apartados de mí nada pueden hacer, apartados de Dios estamos en camino de muerte, porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la vida está en Él, la vida está en Jesucristo, fuera de Jesucristo no hay vida, ¿sí? Ok, entonces la segunda excepción es que no somos esclavos o no estamos presos, o sea, somos libres. Romanos 8, 20, 21. Dice, porque la creación perdió su verdadera finalidad. Fíjate qué fuerte está esto. Dice que la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, dice aquí en Romanos 8:20, sino porque Dios así lo había dispuesto, pero le quedaba siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud y la destrucción para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. En la versión Reina Valera 60 dice que la creación clama, dice, para llegar a la libertad, ¿sí? Y clama a los hijos de Dios. Nosotros estamos puestos para llevar la libertad, para llevar a Jesús al mundo. O sea, ¿cómo llevamos libertad? Pues llevando a Jesús, ¿sí? O sea, tú vas a decir, ¿cómo vas a traer libertad a mí? Pues te presento a Jesús, ¿sí? Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua para vida eterna. Entonces, esos ríos de agua no es otra cosa más que la palabra. Entonces, si tú tienes la palabra y llevas la palabra a una persona, esa persona va a tener libertad y va a tener vida eterna, si la recibe y si la acepta. Obviamente, si acepta y recibe la palabra de Dios. Romanos 6, 18 dice, una vez libres, ya que somos libres de la esclavitud del pecado, hemos entrado al servicio de la justicia. O sea, nosotros mismos nos ponemos en servicio de la justicia. Verso 19 dice, hablo en términos humanos, porque ustedes por su debilidad no pueden entender bien estas cosas. De modo que
así como antes entregábamos este cuerpo al servicio de la impureza y de la maldad para hacer lo malo, entreguemos también ahora este cuerpo al servicio de la justicia con el fin de llevar una vida santa. Algo que estaba platicando, creo que fue el sábado pasado, hubo una reunión y estaba platicando y me he dado cuenta que inclusive entre pastores no hay un entendimiento, confunden mucho lo que es santidad con santificación. La santidad me ha sido dada. Dice, la palabra santo significa apartado para Dios. Cuando yo recibo a Jesús como Señor y Salvador, automáticamente Dios me aparta para Él. ¿Sí? Ya soy santo. Sí, pero ahora viene la segunda parte, que es la santificación. La santificación es algo que yo voy a hacer. ¿Sí? Yo mismo me voy a apartar mi vida y voy a apartar mis obras para Dios. Eso es santificación. Una cosa es santidad, que esa es imputada, esa es dada por Dios, y la otra, la santidad, la primera, me da la libertad y me da la vida eterna. Y la segunda, que es la santificación, me lleva a una vida de gozo y de paz aquí en la tierra. ¿Sí? Cuando me aparto para Dios, cuando sirvo a Dios. ¿Sí? El Señor es mi pastor y nada me falta. ¿Cuándo nada me va a faltar? Cuando me deje guiar, cuando me deje pastorear por Dios. Es eso, entrego mi libre albedrío a los pies de Cristo, entrego mi voluntad, ¿sí? A los pies de Jesús, a los pies para hacer su palabra. Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, la gente tiene que ver mi fe. Ya hemos platicado, como dice Santiago, muéstrame tu fe con tus hechos, con tu forma de vida, y yo por mis hechos, por mi forma de vida, te enseñaré la fe que yo profeso. ¿Sí? Romanos 8, 1 y 2. Dice, así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley que da vida en Cristo Jesús me liberó de la ley, del pecado y de la muerte. Entonces, la ley de Cristo ahora en el nuevo pacto me libró de la ley del Viejo Testamento, ¿sí? Me libró del pecado y me libró de la muerte, ¿sí? Entonces dice que los que estamos unidos a Cristo no tenemos ninguna condenación, pero habla de estar unido a Cristo. Y cuando estás unido a Cristo, tu vida cambia. O sea, no puedes tener la misma forma de vida que tenías antes de conocer la palabra, antes de conocer a Cristo, ahora que conoces la palabra y ahora que conoces a Cristo. Porque Cristo es se oye, a lo mejor se va a oír feo, pero es un factor de cambio, no que Él sea el factor, sino Él produce el cambio en nuestras vidas desde adentro. La gente quiere cambiar de afuera en sus propias fuerzas y así es imposible. Pero lo que era imposible para la carne, Dios lo hace posible. Pablo decía, lo que quiero hacer o el bien que quiero hacer no lo puedo hacer y el mal que no quiero hacer termino esto haciendo. Entonces ya no lo hago yo, no, sino la carne que vive y que mora en mí. Y termina diciendo, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo. Entonces, en Jesucristo sí puedo. Fuera de Jesucristo, en mis fuerzas, no puedo hacer nada. Por eso les decía al principio, dice la Biblia, alejados de Jesús, nada podemos hacer. Colosenses 1:13 dice, Dios, perdón, me salté unas. Ok. Gálatas 1:4 dice, Jesucristo se entregó a la muerte por nuestros pecados para darnos libertad, ¿sí? Del estado perverso actual que el mundo tiene. Fíjate qué grueso está, y esto se escribió hace pues, un poquito más de 2000 años, y está hablando de que el mundo actual vive en perversión. Y la verdad, nada más falta que te vayas a investigar cuáles son las últimas nuevas leyes que han metido nuestros gobernantes y las que vienen, porque se van ¿cómo se llama? A legalizar la pedofilia,
algo que le llaman muerte digna, muchas cosas que van en contra de la vida y de la palabra de Dios se están gestando ahora en nuestras cámaras de diputados y de senadores. Bueno, ok. Entonces dice, se entregó a la muerte por nuestros pecados para darnos libertad, para libertarnos del perverso actual del mundo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dice que fuimos renacidos, que nacimos de nuevo. Dice que el que cree en Jesús y el que ha recibido a Jesús, Dios lo ha hecho, dice, ahora es hijo de Dios, no nacidos por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Entonces, ahora, por voluntad de Dios, nacimos de nuevo. ¿Sí? Somos, dice Pedro, renacidos, ¿sí? Por la palabra de Dios que vive para siempre. Colosenses 1:13 dice que Dios nos libró del poder de las tinieblas. O sea, antes vivíamos en tinieblas. Ahora Dios nos libró del poder que nos tenía atados de las tinieblas y nos llevó al reino de su amado Hijo, porque tenemos la liberación, o sea, la libertad y el perdón de nuestros pecados. Dice en 1 Pedro, creo que es 5:9, dice que Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Para anunciar. Entonces, ahora nosotros somos embajadores de Cristo, estamos para anunciar las virtudes de Cristo, de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos ha llevado, ¿sí? Y nos ha trasladado al reino de Dios. Ok, la tercera acepción de libre es atrevido y osado. Si ustedes leen Joel, no sé cómo ando de tiempo, Joel capítulo 2, del verso 1 al 9, pueden leerlo en sus casas porque sí está, a lo mejor está un poquito largo, pero habla de un pueblo diferente, habla de un pueblo osado. Dice que cada cual corre por su camino, no se echan para atrás. No sé si a lo mejor de manera rápida lo podemos leer. Es Joel 2 y habla de un pueblo que va a venir en los últimos tiempos. Y creo que se refiere a nosotros. Joel 2, del 1 al 9. Dice, toquen trompeta en Sión y den alarma en mi santo nombre. Tiemblen todos los moradores de la tierra porque viene el día del Señor, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él, no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarasca, como pueblo fuerte, dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra subirán el muro, cada cual marchará por su camino y no tercerá el rumbo, ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, o sea, cada uno va a ir por su cuenta. Dice, y aún cayendo sobre la espada no se irán por la ciudad y correrán por el muro, bueno, etcétera, etcétera. Y dice, yo pienso que es el pueblo de Dios porque dice, atrás como desierto desolado, pero lo que tienen adelante, dice, es la tierra del Edén, algo así como la tierra del Edén, dice la tierra, delante de ellos será la tierra como el huerto del Edén. ¿Sí? En Lucas 10:19 dice Jesús, he aquí, les doy poder y autoridad sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. Esto es bien interesante. Dice que tenemos ese poder para hollar serpientes y escorpiones, que tenemos poder sobre toda fuerza del enemigo y nada nos va a hacer daño. Algo parecido a lo que leímos ahorita, ¿sí? Esa es la promesa de Dios para nuestras vidas, que podemos ir
y tenemos el respaldo de Dios con nosotros. Dice que el que venga delante de nosotros va a caer. Buscarás a los que tienen contienda contigo, dice ahí en Isaías 41, y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Entonces, aquel que me hace la guerra, aquel que me hace pleito, yo no tengo ni por qué meter la mano. La venganza es de Dios, ¿sí? Y Dios se va a hacer cargo, ¿sí? Y cada uno va a recibir lo que está sembrando. Si quieren sembrar maldad en mi vida, ellos son los que van a cosechar, no yo. ¿Sí? Yo tengo la bendición de Dios sobre mi vida. Hechos 1:8 dice la Biblia, dice, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya vino sobre nosotros. Dice la Biblia que en los últimos tiempos se derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne. Y ya el Espíritu Santo está sobre y dentro de cada uno de nosotros. Y entonces ya tenemos el poder, dice aquí, para ser testigos, para testificar, para hablar en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. 1 Timoteo 6:12. En 1 Timoteo 6:12, Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del Dios que está en él, pero también le dice, pelea la buena batalla de la fe. Y estamos hablando de libertad. ¿Qué es libertad? Pues la libertad, pues hay que mantenerla uno y hay que mantenerse firme. Ya, leímos o hablamos del pasaje, mantente firme en la libertad con la que Cristo te hizo libre. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? A través de la fe. Por eso dice, pelea la batalla de la fe. Pelear la batalla de la fe es mantenerse firme, creyendo en Dios, veas lo que veas, sientas lo que sientas, ¿sí? Hasta el momento que veas la mano de Dios obrar sobre tu vida, ¿sí? Entonces, tienes una prueba, pero tú te mantienes firme, tú te mantienes creyendo hasta que veas la victoria. Eso es pelear la batalla de la fe, eso es mantenerse creyendo, ¿sí? La cuarta excepción es, la libertad es ser, déjame cambiar la cámara porque no sé por qué están fallando. Ok. ¿Sí se oye? Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Dice en Jeremías 1:10 que dice, he aquí te he puesto sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para derribar, para destruir, ¿sí? Para edificar y para plantar, ¿sí? Ese es un privilegio que tenemos de parte de Dios. Arrancar, destruir, derribar. ¿Qué vamos a arrancar? ¿Qué vamos a destruir? ¿Y qué vamos a derribar? Vamos a arrancar, destruir, derribar todo lo que no proviene de Dios. Todo lo que es, si no proviene de Dios, proviene del diablo. Dice en Primera de Juan 3:8, dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Y como Él es, dice la Biblia, que sí somos nosotros en esta tierra. Ese es ahora nuestro trabajo. Por eso tenemos que arrancar, destruir, derribar toda la obra que no viene de parte de Dios, para plantar y edificar, que vamos a plantar la semilla divina. ¿Cuál es la semilla divina? La palabra de Dios. Vamos a plantar la semilla y vamos a edificar sobre esa. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Habla la Biblia de los edificadores, ¿sí? Y que tenemos que edificar sobre la piedra fundamental, que es Cristo, que es Jesús, y Jesús es la palabra. Entonces tenemos que edificar nuestra vida sobre la palabra de Dios. En Jeremías, vamos a Jeremías, capítulo 1, versos 18 y 19. Jeremías 1. Parece que está fallando. Ok. ¿Quién sabe qué pasa? No sé. Pero si te escuchas. Ok. Parece, quizás, no sé si será el programa porque ya me ha pasado varias veces. Y tengo 2 cámaras y ninguna de las 2 agarra. Bueno. Ok, dice en 18, dice, porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada y como columna de hierro y como muro de bronce contra toda esta tierra, contra todos los reyes de Judá, sus príncipes y sus sacerdotes y el pueblo y la tierra. Dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Dios
está con nosotros. Jesús está con nosotros para librarnos. ¿Sí? Ok. Ese es el privilegio, esa es la libertad que tenemos como hijos de Dios. Dicen en Efesios 2:6, dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, si yo estoy sentado juntamente con Cristo, les digo a la gente, ¿qué es lo que están viendo acá? Así como para mencionarlo así en un modo muy moderno, lo que están viendo es mi avatar. Yo estoy ahí juntamente con Cristo y aquí está mi avatar, ¿no? Estoy aquí, decía Pablo, lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, pero ya no vivo yo estoy allá sentado juntamente con Cristo. Efesios 2:6. Y la sección número 5 dice que estamos exentos de daño o peligro, ¿sí? Ahorita leíamos Lucas 10:19, dice que nada nos hará daño, ¿sí? Podrás hollar serpientes y escorpiones y sobre todo a fuerza del enemigo y nada te va a dañar, ¿sí? En Isaías 41:10-13 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te da fuerzas, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y luego dice que buscarás a los que contienen contigo, no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Esa es la promesa para nosotros como hijos de Dios. Y hemos tenido, ¿cómo se llama? Testimonio de gente que era perseguida por alguien y de repente estando ahí no los veían. Sí, de repente Dios como que los hizo invisible y pasaban entre ellos y no los veían. Tuvimos un par de casos de este testimonio, ¿sí? A uno que andaba persiguiendo el narco, pues por algún pastor y de repente dice que se topó junto a él, pero no lo veían. Sí, son bendiciones que tenemos de parte de Dios. Isaías 54, vamos a leer del 15 al 17. Isaías 54, del 15 al 17. Dice, si alguno conspira contra ti, lo va a hacer sin Dios, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Y luego dice en el verso 17, que es una promesa padrísima, dice, ninguna arma forjada contra ti prosperarás y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor y su salvación de mí vendrá. Fíjate, ninguna arma forjada, ninguna arma creada contra ti va a prosperar. Y todo ha sido creado por Dios. Todo, aún el diablo fue creado por Dios. Entonces, nada de lo creado contra ti va a prosperar. ¿Sí? Y dice la Biblia, si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Así se levanta el mismo infierno contra ti. Pues dice la Biblia que Jesús ya venció el diablo, lo exhibió públicamente a los principados y a las potestades en esa cruz. Entonces, Jesús ya venció, dice la Biblia también que le arrebató Jesús las llaves del reino al diablo. ¿Sí? Entonces, y dice, yo ya vencí y la victoria se las doy a ustedes. ¿Sí? Ok. Isaías 59:19 dice que vendrá el enemigo como un río, pero el Espíritu de Dios levantará bandera. Es una promesa preciosísima. Vendrá el enemigo como un río, pero el Espíritu de Dios va a levantar bandera. O sea, tienes ahí la cubierta, la protección de parte de Dios. ¿Sí? En Jeremías 1:8 dice, he aquí yo estoy contigo para librarte. ¿Sí? Sí, Dios va conmigo. Y Jesús prometió dice, yo estaré contigo todos los días hasta el final. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y si Él va conmigo, cada paso que das, bueno, yo decía desde que abres los ojos, pero yo creo que también dice la Biblia que Él vela nuestros sueños, o sea que nos tiene cubiertos 24/7 el Señor, todo el tiempo. Entonces, no me voy a ir hasta que me toque, hasta que Dios diga,
entra al reposo de tu Señor, vente aquí a gozar conmigo. Y ya cuando me toque irme con Él, entonces sí, voy a gozarme con Él. La última acepción, inocente y sin culpa. Romanos 4:7 dice, diciendo, bienaventurados aquellas cuyas iniquidades o transgresiones son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Sí? Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. A nosotros ya no nos culpa de pecado. O sea, no es que no cometamos, pero dice la Biblia que el pecado es infracción de la ley y que donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Entonces dice, bienaventurado a quien el Señor no culpa de pecado. Dice la Biblia que para Dios soy grato olor en Cristo. O sea, Dios me ve a través de Cristo. Cristo fue el que me liberó, me salvó, me limpió con su sangre preciosa, ¿sí? Y ahora la imagen que Dios tiene de mí es la de Cristo, ¿sí? Él cuando voltea a verme a mí, al que ve, el reflejo que ve es el reflejo de su propio Hijo Jesucristo. Esa es la promesa que tenemos en Dios. Romanos 4:15 dice, porque la ley trae castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay faltas contra la ley. Es la que yo les decía, pero esta es la versión Dios habla hoy. Romanos 7:8 dice, pero el pecado se aprovechó de esto y valiéndose del propio mandamiento, despertó en mí toda clase de malos deseos. Pues mientras no hay ley, el pecado es cosa muerta, dice ahí. Si no hay ley, el pecado es cosa muerta, el pecado ya está muerto. Hay gente, me ha tocado, que dice, oye, ¿por qué no predican contra el pecado? Pues el pecado ya lo venció Jesús en la cruz, ¿sí? Ya fueron perdonados todos mis pecados. Yo tengo que predicar las buenas nuevas, no las malas viejas que teníamos antes. Las buenas nuevas es que Jesucristo vino y murió por nuestros pecados. De hecho, hay un canto, basado en Juan 1:29 en la Iglesia Católica que dice aquí que es el Cordero que quita el pecado del mundo. De hecho hicieron un canto de eso. Y si Jesús quita el pecado del mundo, pues ya lo quitó. Y si sigue habiendo, entonces es mentira que lo quitó, ¿ok? O sea, hay cosas que, bueno, ahí están en la Biblia, ¿no? Y el problema es que cada uno le damos un sentido diferente a la Biblia del cual fue escrito. Romanos capítulo 5, verso 13. Dice la palabra de Dios, pues antes de la ley, antes de los mandamientos, sí había pecado en el mundo, ¿sí? Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado, o sea, no se nos va a inculpar de pecado, ¿sí? No es que ya no haya, sino que ya no hay para nosotros culpa, porque esa la pagó Jesús por nosotros. Dice, hay una cita, creo que está en, ¿cómo se llama? Hebreos capítulo 7, déjenme ver si lo encuentro. En Hebreo dice que el mandamiento anterior quedó abrogado a causa de su ineficacia. Déjenme ver. Si lo encuentro, ciertamente. Si no, luego se las paso. ¿Sí? O creo que es el capítulo 8, no me acuerdo bien, pero dice que el mandamiento anterior quedó abrogado. Entonces, ¿qué onda cuando Jesús dice que no vino para abrogar la ley? Jesús vino en el tiempo de la ley para cumplir la ley, y vino para cumplirla por nosotros, porque nosotros no podíamos ni podemos. Dice la Biblia que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque nadie puede cumplir la ley. Jesús la cumplió por nosotros. De hecho, hay una cita, y creo que es una cita que me encanta a Pepe, cuando se le acerca, ¿te acuerdas? El joven a Jesús y le dice, ¿qué necesito hacer para poner por obra el mandamiento de Dios? ¿Qué contestó Jesús? Que creas en el que Él ha enviado. ¿Qué necesito hacer para poner por obra el mandamiento? Creer en Jesús. ¿Sí? Juan 3:16, porque de tal manera o tanto nos amó Dios que entregó a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Jesús no se pierde y tiene vida eterna. Entonces, fíjate que el creer, por eso dice la Biblia, que el creer me da la justicia. Dice que somos justificados gratuitamente por la fe en Jesucristo. O sea, somos justificados
gratis, nada más por creer que vino Jesús, ¿sí? Y por creer que hizo la obra por nosotros. Y no nada más hizo la obra por nosotros, sino que hoy en día la está haciendo a través de cada uno de nosotros, ¿sí? Dios hace la obra a través de ti y a través de mí. Somos sus manos, somos su boca ahora, ¿sí? Por eso dice Jesús que si nosotros no hablamos, las piedras hablarían. Qué triste, ¿no? Cuando somos enviados para hablar su palabra de Dios, que las piedras hablen, ¿sí? Cuando estamos aquí, dice que somos embajadores, ¿sí? De Cristo. Bueno, aquí le voy a parar y me quedan 3 minutos. Vamos a orar para despedirnos y siempre nos ayuda Pepe con una oración al final. ¿Listo, Pepe? Te damos gracias, Padre, por tu presencia. Te pedimos que sigas metiendo tu mano poderosa y que destierres la violencia, Señor, como solo tú puedes hacerlo, pero para siempre, Señor. Todo el mundo, nuestro país, nuestro estado, nuestros contornos. Te damos gracias porque todos nuestros enemigos ya han sido vencidos por el poder de tu palabra y jamás se vuelven a levantar. Te damos muchas gracias porque envías sanidad en el alma, sanidad física a todos nosotros, a todos los familiares y a todos los enfermos del mundo. Te damos muchas gracias porque sigues sobreabundando en los graneros y en los lagares de mosto, Señor, porque nos das más años de vida, vida en paz, abundancia, prosperidad. Te doy muchas gracias porque todos nuestros hijos son educados, guiados, enamorados por ti. Les quitas vicios, majaderías, rebeldía, desobediencia, flojeras, frutos, malas amistades. Te damos gracias porque les das su pareja y don en tu tiempo, los constituyes como cabeza, los haces grandes empresarios y grandes profesionistas, pero sobre todo grandes adoradores en espíritu y en verdad a ti, Señor. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues gracias por haberse conectado. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga y que tengan un fin de semana excelente y lleno de bendición. Gracias por haberse conectado. Gracias. Gracias. Nos vemos. Gracias, buenas noches. Bendiciones. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches igualmente Gracias. a todos. Que descansen. Nos vemos el domingo, Pepe. Que descansen, buenas noches, bendiciones. Buenas noches. Sí, buenas noches. Nos vemos. Estén bien. Que estén bien todos. Gracias por haberse conectado.